Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 20 de junio del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación como cada jueves para que participen con nosotros, recordando que sus opiniones, sus cuestionamientos, sus participaciones siempre favorecen y enriquecen este programa, este foro. En un momento más les damos los números en cabina. Y empezó, de hecho, el programa con un mensaje de la semana pasada del señor Luis Sánchez de la Colonia Centro. Dice, referente a los datos que están dando acerca de dónde Morena arrasó en las elecciones al PAN, los hizo picadillo y por fin los ciudadanos estamos contentos que ya hemos puesto de rodillas a los panistas. Ahora sí gritonean y lloriquean, lo hicieron como corruptos intereses personales, de eso ya nos hartamos, por eso les dimos la espalda. Bueno, este fue el mensaje que llegó la semana pasada, sobre todo referente a los resultados de las elecciones que se dieron apenas el 2 de junio. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-9212-93 y también el 4421-921200 con la extensión 37120. Si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, con mucho gusto les daremos lectura. Y si no, pues como el día de hoy empezaremos con sus mensajes. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Bien, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Pues bueno, Manu, el día de hoy también tenemos un programa bastante interesante que tiene que ver precisamente con los resultados y varias preguntas que se empiezan a levantar, ¿no? ¿Cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum ahora que pues prácticamente tiene pues todo el poder para poder modificar las constituciones? La Constitución, hablé en plural porque también al interior de los congresos locales tiene mayoría Morena y esto pues les permitirá también ajustar lo que son las constituciones locales. Entonces, pues bueno, es mucho poder el que tiene y bueno, la pregunta es ahí, ¿cómo cree usted que va a hacer este uso del poder que de alguna forma emana del pueblo? Hay que recordar que no es casualidad, sino que la población mexicana, la ciudadanía mexicana salió y votó en mayoría por estos partidos, precisamente apoyando un plan que ya se venía gestando desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, que es el Plan C, ¿no? Con la intención precisamente de llevar a cabo un conjunto de reformas que ya poco a poco creo que podremos ir desglosando aquí en el programa, pero que pues bueno, van muy diversas, son muy diversas. Hay que recordar que esto lo publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero precisamente del año. Sí, como bien comentas, en plural, porque sí tiene cabida, ya que fueron 27 congresos, como comentábamos en el programa anterior, los que ganó Morena en cada estado, además de la mayoría del Congreso para poder reformar sin ningún problema la Constitución. El único freno es en la Cámara de Senadores, que ya he confirmado quedaron 13 ahí para llegar a una mayoría calificada para pasar cualquier ley sin ningún problema. Y aquí es donde creo que vale la pena hacer una pausa y preguntarnos sobre, además del poder en el cual actualmente Morena ha llegado por segunda vez al gobierno federal, se ha ratificado el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, y no solamente eso, incrementó la cantidad de gente que confía en el proyecto morenista y la coalición como tal, y eso yo lo podía entender que es por el mismo arrastre de López Obrador. Pero voy a tratar de hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos dentro de unos 50 años si habrá la posibilidad de que otro candidato o candidata pudiera llegar a estos números a los cuales llegó Claudia.
yo como que lo podría llegar a colocar en duda. ¿Por qué? Creo que Claudia Sheinbaum, en este momento que está viviendo México y este momento que está viviendo Claudia es único para la historia de México, por los siguientes argumentos. Primero, López Obrador ha generado una política en la cual lleva una agenda directamente vinculada a los pobres, una búsqueda de programas de justicia social y que se ha visto reflejado, ¿no? Tiene sus matices, tiene sus críticas y claro que sí hay cosas que debería de mejorar el gobierno y muchas cosas que nos dejó en deuda, como por ejemplo la seguridad, por ejemplo el sistema de salud hasta ahorita, ¿no? Entonces hay cosas también criticables. Sin embargo, 6 años son insuficientes como para ya hacer un corte de caja de un proyecto de Estado, más que solamente del gobierno. López Obrador, con ese arrastre, llegó de forma monumental a la presidencia. 6 años después, uno de los perfiles preferentes para López Obrador llega y arrastra más. Lo importante aquí es este líder político que lleva más de 25 años en la agenda política, marcó un antes y un después para la historia de México. Y además, el hecho de que se haya colocado a Claudia Sheinbaum como la primera mujer candidata y que haya sido electa, eso le da un matiz particular para tener este arrastre. Y yo todavía le sumaría que el perfil de Claudia, por primera vez, es una científica que llega al poder, la máxima autoridad de poder de gobierno, que es el gobierno federal. La suma de todos los elementos, desde mi punto de vista, da a que México democráticamente haya elegido tanto al gobierno federal, a varios gobernadores del mismo partido y una mayoría significativa en el Congreso, una mayoría significativa en estos 27 congresos, y eso creo que va a ser difícil de repetir. Y creo que eso debería de aprovecharlo directamente la coalición para una búsqueda de justicia, ahora sí, para una transformación de fondo. Históricamente no se había tenido estos números desde 1982. Pero si hacemos una analogía de cuál era el sistema de gobierno que había de 1982, cuál era el sistema de proceso electoral en el cual el secretario de gobierno es el que realizaba y confirmaba quién ganaba, quién participaba en los procesos electorales, hoy tenemos organismos autónomos, hoy tenemos instituciones más fuertes, hoy tenemos un diálogo medianamente más circular que antes. Por lo tanto, creo que las circunstancias son diferentes. Y el día de hoy podríamos empezar a hablar de la conciencia del mexicano dentro de la vida política. Y eso ha dado a que México esté viviendo un momento único e irrepetible y que no hay registro en la historia de México. Y eso es, y desde el punto de vista histórico y político, exquisitamente interesante. Así es, porque mira, lo que podemos observar es que hay muchos analistas que vinculan la situación que se vive actualmente, ¿no? Con esta mayoría, este poder, pues la verdad, contundente que se le ha dado a los representantes de nuestro país y se compara precisamente con esas épocas del priismo, pero esto que haces me parece muy adecuado, ¿no? O sea, hacer una gran diferenciación entre aquel 80s, ¿no? Además, en un priismo que venía desmoronándose, que buscaba aferrarse al poder a costa de todo, ¿no? Que venía de unos 70s completamente represivos, o los 80s incluso también épocas de la guerra sucia en nuestro país. Y finalmente ahora lo que podemos ver es pues un momento completamente diferente. Además, acá fue una decisión consciente por parte de la población de que México en muchos aspectos estaba atascado, estancado, no avanzábamos, ¿no? El caso del Poder Judicial, el cual se debe de atender con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Creo que será importante estos foros que incluso ya se están abriendo para escuchar las diferentes opiniones, invitar a jueces, invitar a magistrados, invitar a todos los participantes para que den su opinión, para que enriquezcan las leyes que se van a proponer, porque una cosa ya queda claro, y bueno, esto desde el discurso del presidente actual y de la futura presidenta, de que las reformas van, ¿no? Y creo que eso es algo que también a muchas mexicanas y mexicanos nos da gusto,
porque sí es importante, pero que se haga, como comentamos, de forma responsable y de forma consciente de lo que puede darse hacia adelante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿tú ves realmente riesgos, así como se manejan, de un autoritarismo desbordado, que de por sí ya ese es el discurso que se ha manejado en este sexenio? Y pues bueno, ahora imagínate con una presidenta que tiene el poder suficiente para modificar la Constitución a su antojo, y creo que esto lo voy a comentar ahorita. Creo que más allá de estas reformas constitucionales que ya están en debate, que ya se han abierto públicamente, creo que muy poco se va a reformar fuera de lo que ya se ha comentado. Sí, creo que lo que está pasando es que no tenemos el día de hoy categorías de análisis político para observar, analizar y poder comentar con mayor claridad lo que está sucediendo. Es la primera vez que llega una mujer al gobierno, es la primera vez que ya hay ese nivel de arrastre, es la primera vez que el presidente de la República puede colocar, o dicho de mejor forma, puede darle seguimiento a su proyecto de gobierno de forma clara. Si recordemos que todos los presidentes han intentado dejar a su pupilo por el proceso electoral y no pudieron en su momento, se fueron cayendo sus elecciones o nomás no llegaron a la presidencia. En este caso, a López Obrador le sale bien la jugada y puede haber continuidad del proyecto que él inicia directamente. Eso da elementos para, no tenemos para cómo analizar, tenemos que construir nuevas categorías de análisis para poder explicar y entender lo que está sucediendo. Y creo que ahí es donde vale la pena empezar a observar el comportamiento de Claudia Sheinbaum. Y desde mi punto de vista, la clave es el primer discurso que da Claudia Sheinbaum en el hotel, una vez que ganó la elección. Ese discurso es un discurso totalmente mesurado, donde abraza a la mayoría, sumándole a aquellos que no votaron por ella, pero que es consciente de que ahora ya no es parte de un partido, ahora va a ser parte de un gobierno, el cual tiene que gobernar para más de los 126 millones de mexicanos. Y luego vamos observando lo que va haciendo conforme van pasando los días, que si salió un senador morenista a comprometer la economía, sale a tapar el hoyo de alguna forma, y luego López Obrador haciendo segunda con directamente la declaración, como es López Obrador, de la reforma va porque va, la reforma judicial, y Claudia tratando de ajustar y acomodar. Y luego esto que comentas tú, que también es más interesante, de, a ver, no vamos a hacer arrastre, vamos a escuchar a la gente. Es más, ya levantaron las encuestas, una encuesta directamente de Morena, dos encuestadoras que fueron las mejor, latinaron la acción mejor metodología y trabajo para el proceso electoral, y nos dan resultados a las preguntas que todos nos estamos haciendo, que la gente, además de lo que participó, es consciente y da respuesta clara de lo que quiere. Entonces, el hecho de que haga esos elementos, esas pinceladas, desde mi punto de vista, creo que Claudia va a tener una cantidad de poder y lo va a ejercer de una forma muy mesurada, muy metódica. Y lo de metódica lo puntualizo porque finalmente tiene que ver con su perfil científico. Ayer escuchaba el inicio con esta reunión con los empresarios, y lo primero que dice es: ustedes sabrán, como científica siempre traigo una presentación. O sea, como si fueran las clásicas ponencias de los investigadores, ¿no? Y a ver la presentación para compartir la idea, y no solamente me invitan al evento, tú recordarás, cualquier político me invitan al evento y a ver qué sale del ronco pecho, ¿no? Y a ver de todo lo que dices, qué es interesante o en qué la riegas, ¿no? Y esto se va a convertir en nota. No, aquí hay una metodología que no, Claudia es consciente de que no puede llegar a una reunión de diferentes sectores o áreas, y a la que llegue va a llegar con una presentación en la cual haya la mayor claridad de las ideas, para que no haya duda. Y eso queda ahí puntualizado y clarificado. Y mira, y esto que lo comentas se vio muy claro precisamente el día de ayer. Tuvo una junta con empresarios, ¿no? Empresarios muy importantes de nuestro país. Incluso Claudio X Papá estuvo ahí presente, y salieron diciendo que al país le va a ir muy bien, que va a haber mucho desarrollo, que va a continuar la inversión en nuestro país. Sobre todo esto también, de alguna forma, deteniendo esta
pues crisis económica de alguna forma que se desata después de las elecciones y estas declaraciones que bien comentas. El hecho de que ayer se haya juntado con estos empresarios y que hayan salido con esta actitud, pues habla precisamente, uno, ya ahí ya está pasando la resaca de las elecciones pasadas, donde pues sí sorprendió mucho a una oposición que desafortunadamente fue engañada por sus medios, fue engañada por sus dirigentes, ¿no? Que habló de muchas posibilidades, que habló de una competencia muy pareja, cuando ellos sabían que no lo era. Y ese engaño, pues a fin de cuentas acaba pesando no solamente en la ciudadanía, que cuando salen los resultados un sector se vio muy sorprendida, sino que también al interior de los grupos de poder, cómo atender y cómo reaccionar ante esta situación, ¿no? Y finalmente lo que podemos ver es que empiezan a moderarse las declaraciones y más bien empiezan a ver la forma de acomodarse a la nueva realidad, ¿no? Eso lo vemos también en algunos de los institutos autónomos, que pues ahora lo que van a buscar es negociar con Claudia Sheinbaum, porque pues la posibilidad de hacer una reforma profunda también estas instituciones, que hay que dejar en claro que no tiene que ver nada que vaya a haber una modificación constitucional respecto a alguna de estos grupos autónomos, instituciones autónomas que son fundamentales, ¿no? en nuestra ciudad, en nuestra vida política, en nuestro país, como lo es el INE, el TRIFE, todas estas instituciones que tienen una historia muy vasta, que tienen una historia apegada a la lucha social y bueno, que también en el sexenio que estamos viviendo, vivieron críticas fuertes, ¿no? Se les cuestionó de varias cosas, porque bueno, cualquier institución, cualquier secretaría o cualquier grupo o cualquier poder, pues debe de también tener una autocrítica o una autorreflexión de cuáles eran los antiguos vicios, dónde se detenían los procedimientos para poder llevar a cabo la justicia o poder acercar un proyecto, un programa realmente a las personas que necesitaban. Incluso creo que será muy importante que Claudia Sheinbaum también haga un análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cómo fueron las políticas de seguridad, dónde estuvieron ahí los errores, cuáles fueron las cosas que se pueden cuestionar, dónde se puede mejorar, por ejemplo, la Guardia Nacional. Realmente conviene a pasarla a un brazo de la Secretaría de Seguridad, perdón, de La defensa. O debe de mantenerse como civil. O sea, realmente tiene una oportunidad bastante interesante y además cuenta con el respaldo de una gran parte de la ciudadanía mexicana. Sí, y así como comentas que se van alineando, que van contestando a los organismos autónomos, que este gobierno de alguna forma ha buscado no reformarlos, sino algunos de ellos desaparecerlos en su totalidad, ¿no? De allí en su momento llegamos a escuchar del INAI como tal, ya Claudia declaró que el INAI no se toca, ¿no? Y se queda. Pero además de eso, la oposición es interesante. Por ejemplo, el PRI. El PRI ya declaró que en su momento, sin ningún problema, podría sumarse a las reformas que está buscando el gobierno, ya con el liderazgo de Beatriz Paredes, ¿no? Y a Beatriz Paredes tratando de hacer a un lado a Alito Moreno, que pareciera que es el esquirol y el estorbo dentro del partido, y comentando ella que precisamente hay liderazgos importantes que desean salvar y que desean sumarse al proyecto de nación. Y luego también por el otro lado en el panismo, que también va a haber cambio de presidente del partido. Ya todos andan pidiendo la cabeza de Marco Cortés ante el desastroso resultado que dio durante su bueno, gestión. y no hablamos de nada más último, ¿no? Si nos vamos a las elecciones intermedias
del 2021 también fue desastrosa, y si nos vamos al 2018 fue desastroso, y lo vimos muy claramente en los mapas de la semana pasada, de cómo en muy poquitos años el mapa político de nuestro país se cambia de forma completa, ¿no? Se dibuja de guinda en prácticamente 6 años. Sí, y hay una de las voces importantes que creo que podrían llegar a la presidencia, es Damián Cepeda, que ha sido un crítico interesante del gobierno, pero que a la vez él mismo lo comenta, o sea, no vayámonos a la cerrazón, o sea, eso de la moratoria constitucional, quitémoslo, debemos de charlar, debemos de escuchar, debemos de conversar sobre la situación. No podemos, como oposición, cerrarnos y no escuchar. Hay que sumarnos a la conversación y claro que nos sumaríamos a las reformas como tal. Entonces es interesante cómo los nuevos liderazgos ya podrían irse alineando a lo que sería este poder que ya está tomando y que está organizando de forma muy estructurada Claudia Sheinbaum, ¿no? También hay que comentar, Manu, que a la oposición no le conviene tomar esta postura que tomó durante por ejemplo, hasta esos últimos 3 años, de no vamos a discutir y no vamos a votar y bueno, negarse a cualquier cuestión que venga por parte del Ejecutivo, incluso del Legislativo, del partido de Morena, ¿no? Ahora lo que sucede es que si deciden no hablar, pues pasa. O sea, no afecta en absoluto que decidan participar o no decidan participar, pero pues tampoco eso le ayuda a nada a México, ¿no? Tener una oposición callada, cuando al contrario, creo que ahorita debe de ser muy autorreflexiva la oposición, debe de tener una postura también de diálogo, de debate, de discurso, pero un debate fundamentado, un debate con argumentos, que desafortunadamente en estos últimos años lo que vimos fue nada más una negación y una cerrazón, pues que tampoco aportó, ¿no? Entonces creo que será muy interesante ver también, como comentas, cuál va a ser el reacomodo de la oposición, porque también ya salieron los chuchos por ahí del PRD diciendo que van a ver convocar a un nuevo partido. El PRI también habló de renovar su logo y renovar sus colores y así como hacer el nuevo PRI. Y creo que bueno, por ahí los que se siguen resistiendo, que todavía hay por ahí cierta postura un poco más radical hacia lo que está pasando, es el panismo, pero bueno, que tengan esa postura, pero lo que decimos, ¿no? O sea, que sean propositivos, que empiecen a proponer cosas diferentes, porque pues bueno, ya también esta negación, pues tampoco aporta. Nos quedan 2 minutos, Manu. ¿Cómo puedes concluir el tema de hoy? Para cerrar y que la gente esté ya al pendiente, el día de hoy se anunciará precisamente el gabinete de Claudia Sheinbaum. Ya hay algunos nombres por ahí y puestos que estarían colocándose. Por ejemplo, se habla que Marcelo Ebrard tal vez no se vaya al Senado, sino se quede en la Secretaría de Economía, Tatiana Gutiérrez tal vez a la Secretaría de Turismo, José Ramón de la Fuente, que es el principal apoyo y brazo derecho de Claudia Sheinbaum, ya sea la Secretaría de Gobernación o como Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también esta empresaria Altagracia, también es probable que sume alguna secretaría o tal vez como vínculo entre el gobierno y los empresarios. Entonces ya hay como las bases y hay elementos para empezar a platicar sobre el gabinete, ¿no? Sí, seguramente muchos nombres repetirán, ¿no? Tal vez se cambien de posición. Me refiero a gente que ocupa actualmente la administración de Andrés Manuel, seguramente repetirá en el de Sheinbaum, acomodando seguramente desde la perspectiva de... ¿Perdón? Raquel Buenrostro, que empezó en el SAT, la mandaron a la Secretaría de Economía y es probable que la manden a Pemex, por lo último que escuchó por ahí. Francisco de la O se mantiene en Hacienda y creo que también eso es una buena decisión, sobre todo por lo que vimos que cómo se presionó fuertemente a este nuevo gobierno, que todavía no llega, pero que se presionó a través de la macroeconomía, ¿no? A través de pues bueno, lo que vimos, cómo se cayó el peso. Sí, pero reflejó como la única oposición que puede tener este gobierno después de avasallador triunfo.
Muy bien, pues Ya. se nos acaba un programa más, Manu. Invitamos a todas y todos que nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana y pueden ver nuestras repeticiones a través de YouTube como Foro 89.5. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Saludos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los